Necesitamos entender esto. Fuera de la nube, fuera de la columna de fuego, fuera del maná, fuera del agua, ¿qué otra cosa hay? Desierto. Y lo que el desierto ofrece. Si nosotros llegamos a entender esto, y si nosotros llegamos a comprender lo que Pablo estaba tratando de hacer, de haciendo una similitud con lo que vivió el pueblo de Israel cuando fue rescatado de Egipto, si nosotros entendemos que el pueblo de Israel solamente tuvo protección de Dios en la noche y en el día, alimento de Dios y agua, y todo lo demás que estaba ahí, el desierto lo proveía. Ahora nosotros como cristianos, Dios da a nuestra vida protección de día y de noche. Dios da a nuestra vida alimento espiritual. Y Dios da a nuestra vida agua viva. Y todo lo demás que viene a nuestra vida, ¿quién cree que lo ofrece? El desierto. Por eso es que muchos de nosotros ya no vamos a los bailes. Por eso es que muchos de nosotros ya no cristiamos. Y algunos no entienden. ¿Por qué? Porque según a lo que vamos a aprender hoy, según a la palabra que Dios trae a la iglesia hoy, es que si estamos en el desierto, tenemos que entender que el desierto, fuera de la protección de Dios, fuera de lo que Dios estableció para el desierto, es peligroso para la vida del cristiano, para la vida del pueblo de Dios. ¿Qué es peligroso entonces en el desierto? Según lo que vamos a seguir leyendo, dice: y todos comieron el mismo alimento espiritual. Sigue por favor, Isaac. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca quién es? Cristo. Sigue, Isaac. Pero los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ay, Isaac, espérame tantito. Fíjate lo que pasó con el pueblo de Israel. Dice Números capítulo 11, versículos del 1 al 9, por favor, Isaac. Dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Y entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Ahí vamos bien. Sigue por favor, Isaac. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Despreciando el alimento que Dios da. Y les dije que con el aire acondicionado muchos iban a dormir bien a gusto. Así que si ves a tu hermano que está durmiendo, pégale un codazo, hermano. Porque está bien rico el clima, A la otra tráigase su almohada, hermano, por favor. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestro ojo. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedel. Despreciando el maná, despreciando el alimento espiritual que Dios da a su pueblo, deseando lo que Egipto da, deseando lo que el mundo ofrece, y menospreciando el alimento de que Dios da a nuestra vida. Y es muy triste ver un pueblo de Dios que menosprecia el alimento que Él da.
y nos exhorta que tenemos que estar precavidos y entender que en la vida que nosotros llevamos, el desierto el cual estamos viviendo es un desierto peligroso. Para empezar, Dios habla acerca de que Él nos guiaba en el día sobre una nube, bajo la sombra del Omnipotente, dice la palabra de Dios también. Pero ¿qué pasa? Que como pueblo, a veces estamos bajo una sombra, pero ya no sobre la sombra del Omnipotente. Ahora estamos bajo la sombra de tu hermano. Vas y te refugias en él, y la sombrita que da tu hermano, y cuando esa sombra falla, se te cae el mundo y te pierdes en el desierto. Cuando la palabra de Dios dice que la sombra que Dios daba, la cobertura de Dios en sus nubes, era la sombra para que el pueblo de Israel estuviera dentro de la sombra, de la protección de Dios. Pero ¿qué hacemos nosotros bajo la sombra de otra persona? ¿Qué hacemos nosotros bajo la sombra de alguien más? De algún otro predicador. Y andamos recibiendo alimento fuera de la cobertura de Dios. Y nos sustentamos ya no en la palabra, sino en lo que dijo en YouTube el predicador famoso. ¿Cuál es tu sombra, hermano? ¿Es Dios? ¿Es la nube que Dios mandó? ¿La palabra del Señor para que seas guiado en tu vida? ¿O lo que dijo el predicador famoso? Tenemos que tener mucho cuidado bajo la sombra que da el Omnipotente. ¿Sabe? Yo he estado tomando en cuenta un limoncito verde que tengo en casa. ¿Recuerdan que ese limoncito está bien bonito, bien verde, pero que no da fruto? Pero antes de que estuviera bonito, grandote, así está ahorita, antes de que estuviera grandote, ese limón, ¿sabe qué era? Una ramita flaca, así, con dos hojitas así. Estaba en otra maceta grande, pero en esa maceta grande, ¿qué crees que había? Había un arbolito. Había un arbolito más grande. Y ese arbolito se le robaba todo. Le robaba todo lo que el limoncito necesitaba para crecer. Y no crecía el limoncito. Y se lo digo porque yo lo viví, yo lo hice. ¿Y sabes qué tuve que hacer? Lo tuve que sacar de esa maceta. Dejé el arbolito ahí para que el arbolito se siguiera manteniendo bonito. Pero saqué el limón de otro arbolito que no tiene nada que ver con el limón. Entonces lo puse en otra maceta. Y en esa maceta empezó a crecer el limoncito. Se empezó a ver verde, bonito, porque ya no estaba bajo la sombra del otro árbol. Y es triste ver gente en la iglesia que se refugia bajo su hermano, bajo el ministerio de su hermano, de su vecino, y nunca crecen. Siempre van a estar chiquitos, porque su sombra no es Dios. Su sombra es el que se está creyendo cada vez más. Mira cómo lo traigo. Es que soy líder nato. Eso era el peligro en el desierto en aquel entonces para el pueblo. Salirte de la sombra que te da. Y ahora en la iglesia, en la comunidad, despreciando el alimento espiritual, saliéndose de la sombra que Dios da, de la protección que Dios da. Y esto lo vemos en el versículo 6, por favor, me regresas en el versículo 6, exacto. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná en nuestros ojos. No, en 1 Corintios 10:6, por favor, Isaac. Dice, mas estas cosas sucedieron. Ya regresamos a lo que Pablo estaba diciendo, ¿sale? Pablo estaba asimilando la vida actual con la vida que vivieron los padres que fueron rescatados de Egipto. Y dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros hoy en la actualidad. Todo lo que pasó en el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel, perdón, en aquel entonces, es ejemplo para nuestra vida hoy. Y no lo digo yo, lo dice Pablo. Y Pablo sigue diciendo, mas estas cosas sucedieron como
ejemplo para nosotros, para que no codiciemos